estar aquí para inaugurar los trabajos de este segundo Congreso Teresiano, dedicado al estudio del camino de perfección. Por eso quiero comenzar dirigiendo un agradecimiento muy sentido a los organizadores que me han invitado a tomar la palabra en esta ocasión. Pero aún más quisiera expresarles mi reconocimiento y el de toda la orden por el trabajo que están realizando con el fin de promover y profundizar el conocimiento de la obra de Santa Teresa. No dudo de que esta iniciativa, como pasó con el congreso anterior sobre el libro de la vida, será un alimento y un estímulo para todos los que puedan seguirlo, sea aquí en Ávila, sea a través de Internet. En los próximos días, el camino de perfección estará en el centro de múltiples intervenciones que preguntarán y analizarán según varias perspectivas a partir de experiencias y colocaciones bastante diferentes. La mia riflessione non può né pretende entrare en un debate científico o especializado sobre la obra teresiana, colocándome a la orilla de tal debate. Traeré aquí simplemente mi experiencia de escucha de Teresa, en la cual están presentes las ansias y las inquietudes que consigo percibir en el mundo y en la Iglesia de hoy, y todavía más concretamente en la vida religiosa y en el Carmelo. Sin embargo, soy consciente que en este diálogo personal con Teresa, quisiera decir, en este alargado diálogo con ella, como carmelitano con carmelita, gozo de una condición hermenéutica favorable, o, dicho de otra manera, del todo específica, es decir, que compartimos el mismo Sisinleben que ha originado la composición de la misma obra. Cómo entender y cómo proponer en modo nuevo la vida religiosa en el Carmelo. La actualidad del camino, su forma, su fuerza reformadora, su llama inspiradora, se despiertan en contacto con el soplo de la vida, con el respiro de la existencia del hombre, del creyente y del religioso de todas las generaciones. Tengo en mente una imagen espléndida de un rabino lituano del siglo XVIII, Rabí Hayyim de Volozhin, que decía que la palabra de los maestros son como brazos bajo las cenizas de las palabras, de las letras. Si soplas sobre las brasas aparentemente apagada y en la que permanece solamente una llamita, la reavivarás moviéndola y la atizarás, soflando sobre ella. Y más soflarás, más la llama se encenderá y se propagará el fuego, hasta que se transformará en un fuego incandescente. Entonces podrás aprovechar dejándote dar luz con su fulgor o calentándote cerca a sus brasas. Es decir, sin esta sinergia entre el texto del maestro y el soplo del lector, no puede tener lugar la posibilidad o el evento de la interpretación, en la cual se renueva la intuición originaria del maestro y su luz consigue iluminar otras vidas y otros contextos históricos. Por otro lado, el modo de escribir de Teresa, como sabemos, invita al diálogo. Forma parte de la estructura narrativa de sus obras y de modo particular del camino, la presencia de un círculo de destinatarios que progresivamente se fue ensanchando por los destinatarios, desde los destinatarios explícitamente interpelados en el texto hasta el público de los lectores contemporáneos a la autora, hasta
incluso a los lectores de todos los tiempos y de todos los lugares. Sabemos que la misma redacción del Camino, en parte también consecuencia de este progresivo ensanchamiento del círculo de los destinatarios, es algo que dejo a los especialistas. De hecho, Teresa ha comenzado una historia y el Camino representa, en cierto modo, la transcripción. No en forma de crónica, sino más bien, que lo veremos en otras obras, sino usando el lenguaje de Paul Ricoeur en términos de definición de su identidad narrativa. Hago un pequeño paréntesis. Ricoeur, como distingue entre una identidad, idem o mismidad, que coincide propio con lo estático de la sustancia en relación con el progresar de los accidentes, y una identidad ipse, que más bien se comprende como la identidad de un sujeto que permanece fiel a sí mismo, a su palabra, a su vocación, a pesar de los cambios a los que se enfrenta con el tiempo. Es la identidad no de una sustancia, sino de un personaje en acción, y corresponde con la coherencia intrínseca de su historia. De hecho, cuando hablamos de identidad en el contexto de el compartir un carisma cuya historia se extiende en el espacio y en el tiempo, e implica una multiplicidad de formas y de realizaciones, me parece necesario servirnos de un concepto de identidad más complejo y dinámico en relación a ese de identidad sustancial. La identidad compartida de un carisma puede ser definida como un presente caracterizado por la referencia a un espacio de experiencia común, es decir, se coloca en el pasado, y un horizonte de esperanza común colocado en el futuro. Son categorías de la filosofía de la historia que elaboró Reinhard Husserl. La identidad ha sido dada, por lo tanto, por el configurarse del presente en relación con un pasado determinado y con un futuro determinado. Es decir, el presente es el modo de vivir el presente de aquel pasado experimentado y de ese futuro esperado. Creo que en cierto modo, en el camino de perfección, nosotros nos encontramos con la transcripción, con la descripción de esta experiencia del tiempo, para expresarla con estas categorías temporales, históricas. Es decir, de un presente que se identifica, que se caracteriza por la dependencia de una determinada experiencia, un espacio de experiencia pasado y de una determinada tensión hacia un horizonte esperado. Esto me parece que sea el objeto del discurso. Y por lo tanto sería de una importancia fundamental conseguir leer el texto de Teresa evidenciando precisamente esta tensión existencial, temporal, que lo recorre y que da sentido completo y una plena vitalidad a la palabra escrita. En un cierto sentido, se trata de leerlo descodificando el texto escrito para encontrar la oralidad, es decir, lo originario, con sus altos y bajos, con sus tonos susurrados, sus momentos discursivos, exhortativos, meditativos. Sin esto, no es posible alcanzar esa fusión de horizontes en que consiste, según Gadamer, el proceso hermenéutico al que nos conduce la verdad. Quizás la primera pregunta que tendríamos que ponernos frente a una obra como El Camino de Perfección
es esta. ¿De qué quiere hablarnos exactamente Teresa en esta obra? ¿O de qué nos ha hablado? Sabemos que la petición a la cual Teresa trata de responder era, según escribe ella en el prólogo, escribir algunas cosas de oración en beneficio de las hermanas del monasterio de San José. Dicho así, no parece un tema particularmente original. No por caso, uno de los topoi retóricos de la santa es la llamada, el hacerse presente a tantos libros ya existentes sobre el argumento, normalmente declarados mejores por calidad de escritura y por seguridad de doctrina. En efecto, la oración, o más ampliamente la vida espiritual, era uno de los caballos de batalla de la cristiandad del siglo XVI, en particularmente en España. Un ámbito en el cual se encontraban y se daban lugar las tensiones, dudas, inquietudes que atravesaban los ánimos de los creyentes en esa época de la modernidad naciente. La distinción terminológica entre oración de recogimiento, oración de quietud y oración de unión, a la que Teresa se refiere a lo largo de su obra, era algo corriente y ampliamente discutido en la cultura del tiempo. Se podría decir que si en Constantinopla, en el siglo IV, como decía Gregorio de Nisa, cuando se preguntaba el precio del pan se sentía responder que el hijo es inferior al padre, en la sociedad del tiempo de Teresa, la oración era un argumento moderno, un argumento de moda, incluso discutido en contextos lontanos de la vida monástica, como en salones de la aristocracia o en las reuniones de la burguesía mercantil. Para tener una idea de la época, podría, por ejemplo, leerse una obra de fantasía, pero con un sólido fundamento histórico, como la novela de Miguel Delibes, El hereje. Pero, verdaderamente, sobre la oración, de algunas cosas de oración de las que habla Teresa en su librillo, yo respondería que sí y que no. Ciertamente Teresa no quiere repetir lo que ya ha escrito en el libro de la vida, particularmente en los capítulos 11-22 sobre los 4 grados de la oración. A pesar de todo, lo afirmado en el prólogo, donde dice, podrá ser, no quiera mi confesor, le veáis, el libro de la vida al que se refiere. Y por esto pondré aquí alguna cosa de lo que allí va dicho, y otras que también me parecerán necesarias. Pero a pesar de esta afirmación del prólogo, de lo que ya he expuesto en el libro de la vida, y a pesar de las abundantes declaraciones de humildad, Teresa reenvía explícitamente a la lectura de su otro escrito, en el cual ha tratado ampliamente de la contemplación y de la oración sobrenatural. Por ejemplo, lo que nos dirá en el capítulo 25, del camino. Teresa quiere hablarnos, sí, de la oración, pero digamos que en una perspectiva diferente de lo que era el libro de la vida. Es decir, no en sí misma, sino dentro del contexto de una comunidad orante. Más aún, en su comunidad, nacida como reflejo de su experiencia de oración y de relación de amistad con el Señor Jesús. Como en el libro de la vida, la escritura teresiana
se mueve continuamente entre la confesión autobiográfica y la exposición doctrinal. En el camino, el tratado sobre la oración y la vida espiritual se entrecruza continuamente con el testimonio de una experiencia comunitaria que se está llevando a cabo, en relación a la cual Teresa está preocupada por indicar los puntos fuertes y los riesgos de desviación, los elementos que favorecen el crecimiento y que definen el sentido, como incluso los peligros que la amenazan tanto desde el externo como desde el interno. Teresa, que tiene que enfrentarse con una realidad nueva, la vida de una comunidad fundada por ella y guiada, se da cuenta que el discurso sobre la oración es parte de un discurso más amplio sobre la comunidad, la cual, a su vez, participa con título pleno de la historia de la Iglesia y del mundo. Y precisamente por las necesidades de la Iglesia y del mundo, por eso que ha sido fundada esa comunidad. Y su vida está orientada, en todos sus aspectos, a cumplir una misión eclesial. Teresa, desde los primeros capítulos de la obra, no presenta el monasterio como lugar de perfeccionamiento individual, escondido, reparada de las tempestas del mundo, protegida. El monasterio, más bien, en su concepción, es un colocarse adelante, colocándose junto a los que combaten en primera línea, pastores y teólogos, quizás para llevar solo las insignias y a recordar constantemente el motivo por el cual se está luchando. Es por esto que el discurso sobre la oración tiene necesidad de ser repensado en un modo que pueda resultar coherente con una intención de fondo de la obra. De hecho, hablar de la oración en un modo, podemos decir, técnico, podría resultar incluso peligroso, y si no se colocase la oración en un contexto preciso de vida y de sentido. Una de las preocupaciones constantes de Teresa, que recorre todo el texto del camino, es la de poner en guardia ante las ilusiones y los autoengaños espirituales. Teresa ha conocido muchas personas que pensaban ser, como ella dice, muy contemplativas, pero en realidad pues, era una ilusión. La raíz de tal ilusión residía en el cultivo de una vida espiritual en la que no se implicaban las dimensiones constitutivas de la persona y de la existencia, dando a Dios un tiempo para la oración y para la práctica espiritual, pero no entregándose verdaderamente a sí mismos. En este sentido, voy a leer la famosa frase del capítulo 4 del Camino: para ser la oración verdadera, se ha de ayudar con esto, que regalo y oración no se compadecen. La oración verdadera, dice Teresa. De esto quiere hablar ella. Es decir, de la oración que se corresponde con una vida auténtica del seguimiento de Cristo. Desgraciadamente no son extraños los casos de incoherencia, la pretensión de poner juntas la práctica de la oración y depender del mundo y de la carne en varias formas desde las que esto es posible, donde reinan divisiones y espíritu de división,
estar atado a los bienes materiales, la preocupación excesiva del bienestar físico y sobre todo la preocupación por la honra, ídolo de la sociedad de la época de Teresa. Ni siquiera aquí se puede hablar de oración. Esto lo traigo, por supuesto, del texto del Camino. Dice Teresa en el capítulo, al máximo se puede practicar la meditación, porque si verdaderamente se hiciese oración, esa terminaría por corregirnos de estos errores. En el fondo había sido la experiencia de Teresa. El riesgo de una oración a la cual no corresponde una radicalidad de vida y una colocación o una posición auténticamente evangélica está muy presente en los ojos de Teresa. En el fondo forma parte de su lugar de experiencia. Por esto pienso que en la composición del Camino, Teresa opta por dos elecciones fundamentales que son también o están al origen de las dos partes más importantes de la obra. Por un lado, insistir sobre las premisas de la oración, es decir, como ella dice en el capítulo 4, algunas cosas que son necesarias tener, las que pretenden llevar camino de oración. Y sabemos que este tratado o esta parte ocupa los primeros 18 capítulos de la obra. Por otro lado, la otra lección es comentar el Padre Nuestro, es decir, la oración evangélica por excelencia. Si queréis, la más elemental de las oraciones, pero también aquella en la que están sintetizados los aspectos esenciales de la vida del cristiano. El desarrollo del primer núcleo temático, es decir, las condiciones necesarias para llevar adelante un camino de oración auténtico, lo lleva a Teresa en última análisis a relativizar sea la oración mental cuanto la contemplación. Pues eso que estoy diciendo una cosa un poco extraña. Trato de argumentarlo. De hecho, la contemplación es un don que Dios puede conceder, incluso a quien no consigue practicar la oración mental y se limita a la oración vocal. Teresa lo dice en diversos lugares, en el capítulo 17, en el capítulo 30. Se trata de un dono totalmente gratuito que Dios no concede ni siquiera a todas las monjas de San José. Capítulo 17:2. Y el hecho de no recibirlo no es un signo de imperfección. Capítulo 18. La misma oración mental no tiene que ser absolutizada como método de oración. Siempre en el mismo capítulo 18. La conclusión de este tratado amplio está claramente indicado por las últimas líneas del capítulo 18, en las cuales es fácil reconocer una referencia al programa que ella exponía en el capítulo 4, es decir, tratar de algunas cosas necesarias para los que quieran seguir un camino de oración. Dice en el capítulo 18:9, concluyo, es decir, una actitud conclusiva, concluyo con que estas virtudes son las que yo deseo que tengáis, hijas mías, y las que procuréis y las que santamente envidiéis. Teresa concluye provisionalmente, se entiende, ¿no? Pero lo hace de un modo sorprendente. A quien le ha pedido que hable de la oración, de la contemplación, le ha hablado hasta ahora de otra cosa, de virtudes simples, seguras y necesarias en la vida espiritual. Heme holgado de dar estos avisos, por donde también se humillarán los contemplativos. Capítulo 18:10. Una frase muy teresiana.
se note el término avisos, que se corresponde con el título más original de la obra, Avisos, Consejos de Teresa. Y la dirección final, de la cual no está exenta una punta de ironía, a los contemplativos. Las advertencias que Teresa ha dado servirán por un lado de entusiasmo para quien no ha sido favorecido por el don de la contemplación, y por otro lado redimensionarán las pretensiones de los contemplativos, que sobre todo en tiempos de Teresa eran sobre todo muy fuertes. Tengo que admitir que este cambio realizado por Teresa no cesa de sorprender y de interrogar. Un poco como las parábolas de Jesús. La parábola, sí, es algo que no está previsto, algo que rompe con lo que se esperaba como obvio, como lógico desarrollo. En una sociedad como la de Teresa, hambrienta de experiencias espirituales, curiosa de explorar las profundidades del espíritu humano, y por lo tanto llevada a exaltar a quien se colocase como maestro de contemplación, Teresa nos muestra una extraordinaria sobriedad y de un rigor extremo. Su preocupación parece ser la de colocar una materia objetivamente magmática y no exenta de ambigüedad en el contexto de una sólida impostación de vida fundada sobre la obediencia al Evangelio y sobre la experiencia crítica del mundo. Y es esto, me parece, lo que hace de Teresa, Teresa. Es decir, lo que le da ese timbre inconfundible que revela la presencia de un corazón ardiente bajo el control de una voluntad férrea, la muy determinada determinación, y de una mirada lúcida y penetrante sobre el teatro del mundo. Bajo esta mirada a punto penetrante, el mundo se revela como teatro o como sueño. Ciertamente, en los siguientes capítulos, en la segunda parte de la obra, desde el capítulo 19 en adelante, Teresa desarrolla más directamente el discurso sobre la oración. Lo retoma con la intención declarada explícitamente en el capítulo 21 de querer fundar sobre las palabras del Padre Nuestro algunas consideraciones sobre los principios y medios y fines de oración, de tal modo que pueda garantizar la seguridad de su doctrina y su validez universal. En realidad, cada lector del camino del perfección lo sabe, que las peticiones de la oración del Señor funcionan como hilo conductor de sus reflexiones, solo a partir del capítulo 32, del Fiat Voluntas Tua, hágase tu voluntad. En los capítulos anteriores, la ausencia de un esquema o de un principio de una estructura hace que la escritura resulte particularmente dando como ondas, giros. En esa parte se ahondan temas ya tocados en la primera parte, por ejemplo, la relación del mundo, imágenes y conceptos que remiten al tratado de la oración ya hecho en el libro de la vida, por ejemplo, la analogía del agua, oración-contemplación, la distinción entre recogimiento, unión, pero también entran elementos nuevos que son el preludio de futuros temas profundizados en el castillo interior. Por ejemplo,
la imagen del capítulo 28, en que Teresa nos dice: no nos imaginemos huecas en lo interior, en este palacio pequeñito de mi alma cabe tan gran rey. Es un pequeño acento de las notas fundamentales de lo que será después la gran sinfonía del castillo interior. La conclusión de esta segunda parte de la obra, que según mi parecer y que someto al juicio de quien mejor que yo sabe, la conclusión para mí se encuentra comentando la petición Fiat voluntas tua. Teresa escribe como modo de síntesis, capítulo 32:9: porque todo lo que os he avisado nuevamente subraya este término, aviso, avisar, porque todo lo que os he avisado en este libro va dirigido a este punto, de darnos del todo al Criador y poner nuestra voluntad en la suya y desasirnos de las criaturas. Aquí está la navegación de Teresa. Aquí es donde la navegación de Teresa llegue a su puerto, a su meta. Sus hermanas le han pedido que les hable de la contemplación. Pero, ¿qué es en realidad la contemplación perfecta? Quizás eran santamente envidiosas de las bellas, profundas, sublimes experiencias místicas de su madre. Querían que la madre las enseñase cómo tener experiencias semejantes. Y la respuesta de Teresa es: ¿pero qué es en realidad la contemplación perfecta sobre la cual vosotras me interrogáis? Es una existencia. No es un momento de recogimiento, no es una emoción estática, sino que es una existencia que, como la de Jesucristo, se consagra totalmente a la voluntad del Padre, en modo que Él, el Padre, haga en todo lo que nos toca conforme a ella. Esto es contemplación perfecta. Lo que me dijisteis os escribiese. El camino, después del capítulo 32, continuará todavía por una docena de capítulos, para llevar a cumplimiento el comentario de las últimas peticiones del Padre Nuestro. Pero podríamos decir que se trata solo de apéndices en relación al mensaje central de la obra, que ya lo ha cumplido de una manera expresa. Contemplación en sentido cristiano no es sino la unión de las voluntades. Y a esa el hombre no llega con sus esfuerzos o con sus razonamientos, sino que sólo una verdadera y profunda humildad puede concedérsela. Cito capítulo 32, el número 13, que me parece un texto particularmente importante. Todo lo demás, para el alma que el Señor ha llegado aquí, le embaraza y hace daño y no provecho, porque sola humildad es la que puede algo, y esta no adquirida por el entendimiento, sino con una clara verdad que comprende en un momento lo que en mucho tiempo no pudiera alcanzar trabajando la imaginación, de lo muy nonada que somos y lo muy mucho que es Dios. Este es, por tanto, el contemplativo, aquel que ha comprendido, no sólo con la inteligencia, sino con todo su ser,
lo muy no nada que somos y lo muy mucho que es Dios. Por lo tanto, yo diría que sería muy reductivo leer El Camino de Perfección como un libro que enseña a orar. Incluso se podría quedar con una desilusión o decepcionados. Teresa misma objetaría que para esto no era necesario escribir otro libro, porque ya existían muchos y buenos sobre el argumento. Me parece, y adelanto esta hipótesis con la debida cautela y sometiéndome al mejor juicio de los expertos, que Teresa utiliza el lenguaje y las categorías de la vida espiritual para afrontar en profundidad un discurso sobre la existencia del hombre, del creyente y del religioso en el mundo moderno. En esta perspectiva, como centro del camino, está la relación con Cristo como vía. Él es el camino para alcanzar la verdad de la vida. Con el camino de perfección, Teresa continúa la obra comenzada con la fundación de San José, fijando por escrito lo que al inicio yo había definido como la identidad narrativa de su carisma, o por expresarla en términos más especulativos, su particular percepción de la temporalidad, en la tensión entre experiencia pasada y futuro esperado. Es en esta perspectiva antropológica que, a mi parecer, emerge en el modo más claro la identidad del carisma teresiano. Al origen de tal identidad está sobre todo una experiencia. Es significativo que el área semántica del conocimiento experimental esté ampliamente documentado en la escritura de Teresa. Me limito a un solo ejemplo tomado del camino, ¿no? En la conclusión del capítulo 23, por ejemplo, se usan al menos en 2 parágrafos, se usan al menos 5 términos diferentes para expresar la misma idea. Conocer por experiencia, haber experimentado, haber probado 2 veces, saber por experiencia y ser testigos. Capítulo 23, parágrafos 5 y 6. Yo diría que en esto Teresa manifiesta en un modo más claro su pertenencia a la modernidad. La ciencia experimental, hay necesidad de hacer experiencia. Y también, no solo el aspecto, digamos, científico, porque no se trata aquí de ciencia, sino de conocimiento, sino esta necesidad de experiencia como necesidad de asiguración subjetiva típica del hombre moderno. En el momento en que un cierto horizonte gnoseológico, cognoscitivo, medieval, metafísico, se pone en discusión y el hombre se convierte en sujeto en el horizonte de todo conocimiento, es inevitable que la seguridad del conocimiento, para que esto convenza, tiene que ser fundada en una evidencia subjetiva, es decir, experimental. En este contexto, entonces, Dios, que en la tradición escolástica era el fundamento último de toda seguridad del conocer, ¿cómo entra en esta nueva fundación de la persona y del sujeto? Es aquí que me doy cuenta que el discurso se convierte en algo complejo, quizás no propio de este momento, ¿no?
Pero creo que aquí es que se coloca o se sitúa el sentido más profundo de la obra de Teresa. Recuerdo un estudio de un teólogo luterano, Gerhard Evelyn, que hacía una confrontación entre dos modelos paradigmáticos de la duda y de la superación de la duda en el sujeto moderno. Y usaba como modelos o paradigmas a Lutero y a Descartes. En esta confrontación, decía Evelyn, se ve como en Lutero tenemos una certeza de Dios que decide sobre el ser del hombre, pero en Descartes tenemos una certeza del hombre, cogito ergo sum, que decide al final sobre la certeza de Dios, sobre el ser de Dios. A mí me parece que Teresa se coloca sobre la línea en esta contraposición de Lutero, es lo mismo que Pascal. Es decir, de una certeza del hombre que deriva de una certeza sobre Dios. Este discurso sobre la experiencia es central. En el fondo, Teresa escribe para comunicar una experiencia. No se trata solo por lo que respecta al camino de su experiencia humana, su sabiduría en cuanto religiosa con experiencia experimentada, una religiosa madura, que conoce bien los problemas de la vida comunitaria y las dinámicas psicológicas de las hermanas. Más fundamental es el conocimiento por experiencia de las verdades creídas por fe. Teresa escribe porque sabe que ha conocido por experiencia las verdades que creía por fe. Esto yo diría que es el motus primo que la empuja a escribir. De hecho, Teresa contrapone muchas veces el creer al conocer por experiencia, particularmente en el capítulo 6 del Camino, en el capítulo 23 o en el capítulo 28. La diferencia fundamental entre estas dos modalidades de conocimiento, según mi parecer, no es que la conciencia por experiencia abra a que revelaciones privadas. Esto es una idea de la mística que no me parece bien fundada ni bien dirigida, y de todas maneras no me parece que es la de Teresa. La diferencia entre estas dos modalidades de conocimiento es que sólo la segunda, es decir, la conciencia por experiencia, es capaz de mover a la persona, produciendo en ella esa muy determinada determinación, sin la cual no es posible afrontar el viaje descrito por Teresa. En este sentido, es la experiencia que produce la oración y no al revés. Sin la experiencia originaria, la oración se convierte en otra cosa. Un ejercicio pío de lectura espiritual o de meditación, su meditación sobre algunas verdades, que era muy difundido y seguramente tenía sus ventajas, pero que permanece otra cosa en relación a la oración teresiana, que es la búsqueda incesante del amigo después de haberse sentido herido. Para usar un poco la imagen del cántico de Juan de la Cruz, ¿dónde te escondiste, amado, habiéndome herido? Entre los pasajes del Camino en los que Teresa hace alusión a esta experiencia originaria, ya citaba ese del capítulo 32, donde dice Teresa, donde habla de una experiencia de humildad, esa experiencia de la que estoy hablando,
la que me ha revelado, no intelectualmente, sino visceralmente, lo muy no nada que somos y lo muy mucho que es Dios. Esta experiencia la expresa en un modo también muy rico en el capítulo 6, en el número 3. Permitidme que os lea este texto. Paréceme ahora a mí que cuando una persona ha llegado a Dios a claro conocimiento de lo que es el mundo y qué cosa es mundo y que hay otro mundo y la diferencia que hay de lo uno a lo otro, que lo uno es eterno y lo otro soñado, o qué cosa es amar al Criador o a la criatura, esto visto por experiencia, que es otro negocio que solo pensarlo y creerlo, o ver y probar que se gana con lo uno y se pierde con lo otro, y qué cosa es criador y qué cosa es criatura, y otras muchas cosas que el Señor enseña a quien se quiere dar a ser enseñado de Él en la oración, o a quien Su Majestad quiere. Paréceme que aman muy diferentemente de los que no hemos llegado aquí. Humildemente dice Teresa, hemos. Esta experiencia que existe un mundo, pero existe otro. Una cosa es el creador y otra cosa es la criatura. Todo esto produce humildad en un sentido nuevo. Y aquí dice produce amor en un sentido nuevo. Una nueva capacidad de amar. Este tema del mundo que parece soñado, nos hace recordar a Calderón de la Barca, es verdaderamente un elemento importante de la experiencia de Teresa. Lo dice también en otros párrafos. Por ejemplo, esa espléndida página que es la conclusión del libro de la vida, donde en el capítulo 40 del libro de la vida, cuando parece que ya el camino ha concluido, que San José sea su último horizonte, y sabemos que no lo será, Teresa mira detrás, mira hacia atrás, casi como Ulises, después de haber recorrido su viaje y llegado a Ítaca. Y dice Teresa que después que estoy aquí, en San José, ha sido el Señor servido que todos mis deseos paren en esto. Y ya me he dado una manera de sueño en la vida que casi siempre me parece estoy soñando lo que veo. Ni contento ni pena que sea mucha, no la veo en mí. Si alguna me dan algunas cosas, pasa con tanta brevedad que yo me maravillo y deja el sentimiento como una cosa que soñó. Parece que son estas verdaderamente pequeñas ventanas que se abren sobre su en el lenguaje de la filosofía de la existencia, la Befindlichkeit, como uno se encuentra en el mundo, es decir, esa sensación de fondo de la existencia. Esta es la manera de Teresa de percibir la existencia. Y como experiencia de Dios, que nos hace humildes y que abre a la verdad de la existencia y al desiderio de estar en el mundo y en la Chiesa de un modo nuevo.
y precisamente sobre un modo fundado sobre la verdad, libre de cualquier, en modo particularmente de las condicionantes de la honra. Veo con placer que en el programa de este congreso hay una conferencia sobre la honra de un confratello, de un hermano que desde hace años está trabajando sobre este tema y que creo que es un tema de gran importancia y actualidad. Quizás se podría decir que como la humildad se relaciona con la verdad en Teresa, en el mundo de Teresa, en el mundo fuera de Teresa, el sentido de la honra a la simulación. Concretamente, Teresa expresa este deseo de que la experiencia hecha se concretice en una realidad histórica mundana, por lo tanto, fundando una comunidad con ciertas características. Es un gesto pequeño. Como dice ella, he reunido a 12 pobres monjas, que sin embargo, y de esto Teresa era muy consciente, tienen una característica: son capaces de una libertad real. Son 12 mujeres libres, no sujetas a las condicionantes sociales. Y mientras, si Teresa iba a encontrar las duquesas y las condesas y permanecía sorprendida al ver cómo eran tan poco libres, en aquel monasterio aparentemente tan rígido, tan reglado, en realidad hay corazones y mentes libres. Escribe Teresa: es verdaderamente una cosa que maravilla, que admira, ver cómo una pobre monja de San José puede llegar a dominar la tierra y los elementos. Y así no os espantaréis, hermanas, de lo mucho que he puesto en este libro para que procuréis esta libertad. ¿No es linda cosa que una pobre monja de San José pueda llegar a señorear toda la tierra y elementos? Humildad, una nueva capacidad de amar y una libertad real. Esto es, me parece, lo que Teresa espera de una vida contemplativa, de un contemplativo. Esta es la esencia de una contemplación perfecta. Llego a una conclusión, aunque si el mensaje de Teresa no tenga necesidad de particulares actualizaciones, porque en sí mismo es actual en la medida en que es evangélico. Tiene esa continua novedad, que es la novedad del Evangelio. No tiene necesidad, en cierto sentido, de actualización. El Espíritu ha guiado a Teresa hacia una forma evangélica de vida, capaz de responder a las necesidades de una época, necesidad de libertad en relación a los condicionamientos sociales pesados, necesidad de verdad en las crisis de las certidumbres tradicionales, necesidad de reconocimiento de la persona y de su humanidad, del sujeto humano, frente a los estímulos de una cultura humanística. Podemos encontrar en su propuesta una ayuda para afrontar también los retos de nuestro tiempo. Como pregunta, ¿no?
podemos encontrar en la propuesta una ayuda para afrontar los retos de nuestro tiempo. Yo creo que estamos todos aquí presentes, todos los aquí presentes declaramos actual el mensaje de Teresa. El problema es justificar esta pregunta o esta afirmación. ¿Cómo sea verdadera esta actualidad de Teresa? Espero que las preguntas serán varias en las ponencias de este congreso, sea en relación con los ponentes como en la valoración de los problemas de nuestro tiempo. A mí me parece reconocer en el modelo de vida propuesto por Teresa en el Camino la respuesta a las exigencias de libertad, verdad y humanidad que se colocaban de manera nueva en el cambio de la sociedad y de la cultura al inicio de la Edad Moderna. En nuestro tiempo, en el que, con razón o menos, se habla de fin de la modernidad, estas exigencias se reproponen en formas y modos aún diferentes. Por ejemplo, los condicionamientos sociales nos expresa más en la cultura de la honra, evidentemente. Y sin embargo, no diría que este condicionamiento social ha sido eliminado, sino que lo veo muy presente, por ejemplo, en los jóvenes, muy particularmente, en la necesidad de homologación, de ser todos iguales, y de conexión con la red de información y de comunicación. Ser sí mismos libremente también hoy es un reto muy importante. Hablar un lenguaje que no sea exactamente calcado sobre el lenguaje común, con el riesgo de no ser comprendido y de permanecer solo. También hoy no es algo evidente, sino que necesita de una gran libertad y valentía. Es una red líquida, invisible, pero no menos capturadora que la del tiempo de Teresa, donde pues sí. Sin duda es difícil mantener una libertad de pensamiento y de juicio en un universo que cada vez más depende de lo virtual, del conocimiento virtual, y siempre menos de una experiencia directa. Y esto viene a golpear particularmente el ámbito de la relación, donde está la humanidad, donde la humanidad del hombre se manifiesta. Digamos, el fenómeno en el que aparece en modo más evidente la humanidad del hombre en la relación interpersonal. Si esta relación interpersonal, por causa de los grandes cambios, por causa de los medios de comunicación, se transforma, tenemos que esperarnos un cierto cambiamiento, un cierto cambio antropológico. Siempre que han cambiado los medios, han cambiado o ha habido consecuencias de tipo antropológico. Me parece que en este sentido la llamada de Teresa a la importancia de la relación y de la experiencia directa sea de una actualidad extrema. Como también en todo esto la importancia de la verdad, de la noción de verdad. También esto, es algo, la noción de verdad está en crisis, lo sabemos. Por un lado, parece que puedan ser declaradas verdades las conclusiones a las que llega la ciencia exacta, las ciencias exactas o las ciencias de la naturaleza. Todo lo que pertenece al ámbito de las ciencias humanas, esto parece pertenecer más bien
al dominio de la opinión, del gusto, de las creencias subjetivas. E incluso parece políticamente incorrecto hablar de verdad en estos ámbitos. Sabemos cómo la insistencia de la Iglesia, sobre todo el magisterio pontificio, sobre los riesgos de una posición relativista, exasperata. Por tanto, la crisis de una época, sí, será verdad que hemos llegado al final de la modernidad, pero precisamente por eso se reproponen los problemas de su inicio. Y la radicalidad de Teresa, con su regreso a las verdades fundamentales del hombre frente a Dios, abre espacios de vida y de libertad, donde es posible recomenzar, retomar el camino hacia la perfección, es decir, hacia esa plenitud a la cual el hombre es destinado desde su origen. Y por eso estamos aquí hoy, hablando de ella y de su obra más explícitamente pedagógica, porque tenemos necesidad de aprender aún una vez más el arte de afrontar la vida como un viaje, como un camino. Teresa nos enseña a afrontar este viaje con humildad, pero también con valentía y decisión, sin dejarnos asustar por los cansancios inevitables, tomando fuerza constantemente de la fuente de la cual hemos bebido desde el inicio del camino y que nos acompaña en el camino, continuando a brotar de nuestro íntimo, un poco como dice San Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, hablando del camino de los cristianos. Todos bebieron la misma bebida espiritual, bebían de hecho de una roca espiritual que les acompañaba, y esa roca era el Cristo. Gracias por vuestra paciencia.